¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde juntos, iluminados por la palabra de Dios, compartimos a partir del texto del Evangelio lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Nos encontramos en esta hermosísima capilla del Santísimo de este templo parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Bienvenidos y juntos vamos a escuchar el texto del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos a recorrer el ministerio público de Jesús en el Evangelio de Marcos. Vemos cómo Jesús entra primeramente a una ciudad, a Cafarnaúm, porque en realidad lo que el Señor hace es entrar en la historia del hombre, visitar nuestras ciudades, nuestras familias, nuestras casas, nuestras sinagogas, es decir, nuestros lugares de encuentro y de escucha de la palabra. Jesús jamás se aleja de nosotros. Él se hace presente a través de todo su ministerio y de cada palabra para iluminar y sanar la vida de todo hombre. Por eso este dato que nos regala el evangelista, que nos indica simplemente que Jesús entró a Cafarnaúm, significa que entra a la historia de cada hombre, de cada lugar, para encontrarse con él. La segunda indicación que escuchamos en el texto del Evangelio es cómo Jesús enseña en la sinagoga. La sinagoga es el lugar del encuentro, de la oración, de la escucha de la palabra de Dios. Hoy podríamos asemejarlo a nuestros templos parroquiales, los lugares destinados para acercarnos a escuchar la palabra, sobre todo los días domingos, a alimentarnos del cuerpo y de la sangre del Señor. Así, también hoy nosotros nos reunimos en cada templo parroquial para celebrar el misterio de nuestra fe. Y ahí el Señor también entra para enseñarnos, para mostrarnos la misericordia del Padre, para decirnos que Él está con nosotros en todo momento. En el texto del Evangelio hemos escuchado cómo se presenta este hombre endemoniado que se encuentra dentro de la sinagoga. Este hombre que no sabemos cómo ha cruzado la línea de lo sagrado y también se encuentra en la sinagoga. Pero Jesús nos muestra todavía una enseñanza mucho mayor. Al mal hay que hacerle frente. Jesús no rehúye a las fuerzas del mal porque confía y sabe que lo sostiene la mano misericordiosa del Padre. Nosotros estamos llamados a aprender como Jesús a enfrentar todo mal alrededor de nuestra vida, inclusive todo mal que hay en las personas que están a nuestro alrededor. Al mal no se le rehúye, se le enfrenta y se le enfrenta con el bien, tal como lo escuchamos en esta narración. Porque lo que Jesús viene a hacer es a acabar con este mal. Es la pregunta precisamente que el endemoniado le hace a Jesús. ¿Has venido a acabar con nosotros? La respuesta es sí. Jesús viene a acabar
con todo mal en el corazón del hombre, con todo mal en medio de las familias, con todo mal en medio de las comunidades. ¿Cuánto necesitamos a Jesús en medio de nuestras vidas? También lo necesitamos en nuestras comunidades, también lo necesitamos en nuestro corazón, para que todo ese mal que habita en nuestro interior, el Señor lo purifique y nos libere de él, tal como lo hemos escuchado en este texto de la palabra de Dios. En la parte final del relato, Jesús da un mandato: cállate y sal de él, porque quien tiene voz, quien tiene poder y autoridad, puede someter a aquello que está a su alrededor. Y cuando me refiero a esto, me refiero a la autoridad de Jesús, que la autoridad de Jesús está sustentada en el amor, en la misericordia, porque no hay mal que no sea vencido por el bien, por la misericordia y por el amor. Por eso Jesús dirá con toda autoridad: cállate y sal de él. Así tendríamos que escuchar en nuestra vida la voz de Jesús que le dice al mal que habita en nuestro corazón: cállate y sal de él. Hoy pidámosle a Jesús con un corazón abierto, que Él mire nuestra vida y nos ayude a ser liberados de todo ese mal que habita en nuestro corazón y que habita en medio de nuestras familias y de nuestras comunidades. Cállate y sal de él es la indicación que el Señor da con la autoridad del amor y de la misericordia. Finalmente, el Evangelio refiere la pregunta que se hacen en su interior y en su corazón las personas que están a su alrededor. ¿Qué es esto?, ellos preguntan. La respuesta es: esto es la llegada del reino. Esto es la misericordia del Padre. Este es el amor que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Hoy pidámosle al Señor que su reino venga a nosotros, tal como lo rezamos en el Padre Nuestro, que se haga su voluntad en nuestra vida, y haciendo su voluntad en nuestra vida, podamos ser también nosotros colaboradores de hacer presente el reino de Dios en medio de nuestra vida. ¿Cómo? Expulsando todo mal de nuestro corazón. Pidámosle a Jesús que entre a nuestra vida, a nuestra ciudad, que nos libere del mal y que nos haga emisarios de su reino. Que esta palabra de Dios que hemos reflexionado nos ayude a cada uno de nosotros a ponerla en práctica. Estamos llamados a ser discípulos y misioneros del Señor, tal como Él nos lo va a revelar en este Evangelio de Marcos. Bendiciones para todos mis hermanos, y que el Señor los acompañe el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.